Bueno, aquí vamos a explicar cómo se cargan las tablas de tipo dimensión y la tabla de hechos. Ustedes tienen esto en su equipo o un modelo de entidad relación muy parecida que la pueden observar aquí por diagramas de base de datos y por esta parte del diagrama. Yo lo hice así similar a como ustedes lo tienen. Puede que hayan unas pequeñas modificaciones, pero más o menos es así. Entonces, lo primero que yo les voy a pedir es mirar esto, ¿cierto? Y observar cómo hacemos para cargar, por ejemplo, esta tabla de tipo de vendedor. Esta tabla, ¿con qué nosotros la cargaríamos? Esta es la tabla de tipo dimensión, que nosotros la cargaríamos con las tablas temporales, estas que son igualitas a las tablas que tenemos en Access. Entonces, la tabla de vendedor tenemos que cargar el ID vendedor, la dependencia y el nombre del vendedor. ¿De dónde obtenemos esta información? De la tabla vendedores y de la tabla dependencia, ¿cierto? Entonces esto lo podemos observar acá. Si nosotros hacemos un select es para poder mostrar la información de cada tabla. Si hacemos un select a la tabla vendedores y a la tabla dependencia, entonces encontramos que, por ejemplo, aquí está esta persona, dos personas, una que se llama Andrés y otro Carlos. Ustedes seguramente tienen otra información diferente. Cada uno está en la dependencia 1 y en la dependencia 2, y estas dos dependencias deben aparecer aquí en la tabla de dependencias. Entonces, con base en estos dos, es que vamos a obtener del vendedor el nombre y de la dependencia el nombre también. Ese es el query que nosotros, o la consulta que nosotros tenemos entonces acá. Entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Esta instrucción es la que ustedes deben hacer para poder cargar esa tabla de vendedor. ¿Cuál es cuál tabla? Esta que tenemos acá. Esta tabla de dimensión que se llama vendedor. Entonces nosotros diríamos que está la tabla de vendedor y que va a estar conformada por el ID vendedor, la dependencia y el vendedor. ¿De dónde sacamos estos datos? Los sacamos de acá. Miren, si ustedes observan, esta tabla de vendedor tiene el ID vendedor, dependencia y vendedor. Verifiquen que ustedes también tengan esos datos. ¿Qué es lo que vamos a insertar allá? La información que vamos a insertar la vamos a llevar de la tabla de vendedores y de la tabla de dependencia, ¿cierto? Entonces de vendedores vamos a obtener la cédula, de la dependencia tiene que ser en el mismo orden, por ejemplo el ID vendedor que concuerde con la cédula, o sea el ID vendedor es el identificador del vendedor, entonces como identificador vamos a colocar la cédula del vendedor que está en la tabla de vendedores. Entonces aquí colocamos la palabra seller, aquí colocamos el nombre de la tabla a la que hacemos referencia y el campito. ¿De dónde obtenemos esto? Observemos que nosotros acá estamos mirando los datos del vendedor. Y en los vendedores tenemos la cédula, el nombre, el apellido, la dependencia y el salario. Y de dependencia, de la tabla de dependencia que lo obtenemos cuando hacemos SSL, obtenemos el ID de dependencia y el nombre de la dependencia. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Select el nombre de la tabla que es vendedores.cédula, coma, dependencia, punto, el nombre de la dependencia, vendedores, aquí colocamos pues el nombre y colocamos el signo más, o bueno, esta parte vamos a omitirla para que de pronto no haya mucho problema. Colocamos los nombres y la obtenemos de las dos tablas, de vendedores y de dependencia. Luego, ¿cómo vamos a enlazar estas dos tablas? Miremos que de la vendedores obtenemos la cédula y el nombre del vendedor. Miremos que esto tiene que quedar en el mismo orden. La cédula la vamos a guardar aquí en el ID vendedor, el nombre de la dependencia la vamos a guardar en dependencia y el nombre del vendedor la vamos a guardar en vendedor. ¿De dónde la obtenemos? De estas dos tablas, de vendedores y de dependencia. ¿Y cómo hacemos el enlace entre esas dos tablas? Como nosotros podemos observar acá, vendedores y dependencia se relacionan a través de este campito. En la tabla vendedores a través del campo dependencia y en la tabla dependencia a través del campo ID dependencia. Entonces tenemos que enlazar estos dos para poder que este concuerde con este. Y de tal manera que esta persona que está acá, que está en la dependencia 1, entonces se diga exactamente cuál es el nombre de la dependencia en que está. Entonces, para poder hacer esto, nosotros tenemos que decirle que vendedores.dependencias sea igual a dependencia.idDependencia. ¿De dónde obtenemos esta condición? Este web es una condición que nosotros pues colocamos. ¿Para qué? Porque miremos vendedores dependencia, dependencia.idDependencia. Para poder verificar, esta es la tabla de vendedores.
Miremos que nosotros estamos haciendo este CL entre vendedores y dependencia. Entonces, aquí en esta parte, esta persona está en la dependencia 1. Entonces, este campito de aquí tiene que ser igual al ID de dependencia en la tabla de dependencia. Entonces, esa es la partecita que nosotros estamos colocando acá. Vendedor de dependencia es igual a ID de dependencia. Y vamos a hacerlo hasta esta parte. Ahora, lo que tenemos también que verificar es que como estamos insertando en la tabla de vendedor, si en un momento determinado esta consulta se realiza varias veces, tenemos que verificar que la cédula de este vendedor no esté, de estos vendedores, no esté en la tabla vendedor donde estamos nosotros insertando, para poder que no nos registre valores duplicados. Si nosotros ejecutamos esta instrucción solita, aquí tenemos que verificar que esté en la base de datos donde tenemos los objetos. En este caso se llama bodega de datos. Ustedes verifiquen cómo se llama la de ustedes. Verificamos y aquí tenemos, por cada uno tenemos la cédula de esta persona que se llama Andrés, el nombre de la dependencia es operativo, y Carlos, que el nombre de la dependencia es administración. Y eso es lo que nosotros verificamos acá. Aquí está Andrés, la dependencia es de 1, que es operativo, y Carlos, que la dependencia es de 2, que es administración. Entonces esa es la partecita que nosotros tenemos que verificar. ¿Qué vamos a hacer? Esta instrucción que tenemos aquí, que es de consulta, vamos a insertarlo en la tabla de vendedor. Vamos a insertar estos datos. Si nosotros hacemos un CL a la tabla de vendedor, CL asterisco from vendedor, nos damos cuenta que esta tabla de vendedor no tiene nada. Pero cuando ejecutamos esta instrucción, ahí nos dicen que insertó ya 2 valores. Entonces, ejecutamos acá y aquí nos damos cuenta que hay 2 registros en la tabla vendedor. Esta es la instrucción que ustedes deben hacer para poder insertar datos en la tabla vendedor. Muchas gracias.